también poder intercambiar opiniones, conocer otras visiones de otras partes del mundo en torno a la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la minería en Chile. Si bien es cierto, el movimiento sindical en Chile está muy fraccionado, producto de una dictadura que vivió el país y dejó el movimiento sindical fraccionado, pero no obstante de ello hemos tenido la capacidad, los trabajadores de diferentes organizaciones de la rama productiva de la minería, de aunar criterios y poder establecer un trabajo en torno a una coordinadora que hemos llamado Coordinadora de la Minería. Y es importante porque está la Federación de Trabajadores de Codelco en esta coordinadora, de la estatal Codelco, está la Federación de Supervisores de Codelco, que acá hay dos dirigentes presentes en la sala, que es la FESUC, está la Federación de los Supervisores de la Minería Privada, FESUMIN, está la Federación de Antofagasta Minerals, que es de un empresario que tiene bastantes minas en el país, está la Federación Minera de Chile, que agrupa todas las sindicatos de las empresas transnacionales. Y obviamente también está la Confederación de Trabajadores Contratistas de Codelco y la Confederación Minera de Chile. Dentro de esta coordinadora estamos representados la gran minería metálica y la minería estatal, la minería nacional, la pequeña minería, y obviamente están también la minería metálica, no metálica, y está también las empresas del subcontrato, ¿cierto?, ligadas a la minería. Dentro de ese contexto, nosotros hace 3 años que se viene trabajando a través de la coordinadora, se nos cayó el compañero Marcelo, parece, dentro de la coordinadora, y que tiene que ver con un hito inicial, que era que el Estado de Chile o el Ejecutivo ratifique el convenio 176 de la OIT tan necesario para nosotros los trabajadores y trabajadoras de la minería. Un compromiso que había hecho el actual presidente de Chile ocurrido en la ciudad de Copiapó, la región de Atacama, hace 10 años atrás, con los 33 mineros atrapados debajo de 700 metros, ¿cierto? En un túnel, en una mina de la pequeña minería en Copiapó. En ese contexto nosotros nos unimos como coordinadora y hemos ido trabajando y estableciendo acuerdos que nos permitan tener una voz única de los trabajadores de la minería. Si bien es cierto, hoy nos encontramos con una crisis sanitaria bastante grande, que es el COVID-19, una crisis que hemos pagado o estamos pagando las y los trabajadores en Chile, porque no ha habido una política desde el gobierno, una política de favorecer o proteger la vida y salud de los trabajadores. Bajo ese contexto, nosotros en alguna oportunidad tuvimos una reunión con el Colegio Médico, y es importante, el Colegio Médico de Chile es importante para nosotros establecer estas alianzas que nos permitan también desarrollar trabajo, y sobre todo con enfermedades profesionales, o con enfermedades con ocasión de trabajo que se están registrando en la minería, y que obviamente ha sido una lucha ardua del movimiento sindical chileno poder establecer también ahí calificación de trabajo o de enfermedades con ocasión del trabajo. Bajo ese contexto, ¿puedo para decir nosotros algo? Está María Dina. Por favor, perdón. Yo sugeriría porque Marcelo también se le cayó la comunicación, y a mí me pasa, que todos aquellos que nos están exponiendo o hablando, apagaran, si es que ojalá me estén escuchando, apagaran su cámara mientras no participan y la encendieran cuando participen, y así se logra una mejor transferencia de datos. Sí, también pueden poner sus micrófonos en silencio, por favor. Perfecto. Continúo entonces. Ahí están apagando las cámaras. El tema es
es establecer algún intercambio de opiniones, entendiendo que nosotros en Chile no tenemos una legislación exclusiva para el sector de la minería, todos nos regimos por Código del Trabajo para todas las ramas productivas, por lo tanto, también hay un trabajo que hacer y desarrollar en esa instancia. No tenemos ratificado el convenio 176 de la OIT, nos quieren privatizar a una parte de la clase política de este país, privatizar lo que tanto nos ha costado y mantener en el tiempo, que es Codelco, la estatal Codelco, ¿cierto? Con sus 4 divisiones, Chuquicamata, Salvador, Andina y El Teniente. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo como coordinadora y es súper importante para nosotros también seguir creciendo en este proceso de unidad que tanto cuesta en Chile cuando el movimiento quedó fraccionado, cuando la legislación permite que el movimiento sindical se fraccione, cuando no logramos nosotros arribar a acuerdos que nos permitan avanzar en una sola línea con la demanda de las y los trabajadores. Y es por eso que hemos tenido ya contacto con compañeros de la minería canadiense, con compañeros de la minería australiana, y ahora con compañeros, obviamente, sindicatos jerárquicos de la minería argentina, y me gustaría que siguiésemos estrechando lazos. Nosotros ya tuvimos una conversación el año pasado, o un año y medio más o menos, con Marcelo Bassani, que también era parte de esta directiva del sindicato minero jerárquico Minero San Juan, en torno a enfermedades profesionales o enfermedades que se registran en los mineros sobre los 3.000 metros de altura acá en Chile. Bajo ese contexto, para nosotros es súper importante estrechar lazo cuando Chile y Argentina tienen el tratado binacional para explotar, ¿cierto? A gran escala la minería en la alta cordillera, la cordillera de los Andes, y es por eso que también a futuro seguir estableciendo lazos de confianza, de conversación, de cómo enfrentamos la necesidad real que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la minería. Yo personalmente me ubico en la cuenca del Valle del Huasco, donde estuvo el emblemático, por el lado de Chile, el emblemático proyecto Pascua, por el lado de Argentina Lama se sigue desarrollando, pero por lo menos acá en Chile, por el lado de Chile, está paralizado por no tener no reunir las condiciones o las exigencias medioambientales que al proyecto se le exigieron, cuando en Chile tampoco tenemos una normativa medioambiental rigurosa, ¿cierto?, que permita en el fondo establecer antes que se inicie un proyecto la explotación como corresponde. Me quedo con ese preámbulo, estimado compañero Marcelo, y eso es lo que nosotros queremos inicialmente, es poder que ustedes nos transmitan. Creo que están mucho más avanzados en el tema de cómo se ratificamos el convenio 176 de la OIT y de cómo ustedes en el sector de la minería han enfrentado, ¿cierto?, el COVID-19 o esta pandemia sanitaria, ¿cierto?, en el área de la minería. Eso, estimados compañeros y compañeras, dejo la palabra al compañero Marcelo Mena, secretario general del Sindicato Jerárquico de Argentina. Yo no escucho, no sé si los compañeros están escuchando, yo no escucho a Marcelo. No, no se escucha, pero tiene su micrófono bien habilitado. Tal vez pueda revisar la configuración del micrófono de su computador, don Marcelo.
Don Marcelo está reiniciando su computador, lo esperamos un par de No, minutos. mira, Hugo, se van a cambiar a mi computadora, que está en otro lado del sindicato, así que están viniendo para acá. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Vale. Ahí inicio video. Bueno, ahora sí. Sí, Tuve señor. un pequeño inconveniente con la computadora mía. Bueno, primero presentarme. Marcelo Mena Muñoz, también hijo de chileno. Así que nací en la Argentina por una cuestión que ustedes obviamente deben conocer. El golpe de Estado en Chile, se vinieron mis viejos para la Argentina y se establecieron en San Juan. También mi viejo era dirigente sindical allá en Valparaíso, oriundo todo de Valparaíso. Bueno, un poco siguiendo la introducción de Hugo, más allá de la diferencia en lo que es nivel de historia que tiene Chile con respecto a la minería hacia la Argentina y obviamente también las cantidades de yacimientos mineros funcionando como tal, nosotros un poco gracias al esquema sindical argentino con respecto a sindicatos por actividad y no por empresa, se pudo organizar y ver varios puntos fundamentales con respecto a la pandemia. Primero, en los casos en todas las provincias en donde tienen yacimientos mineros, fuertemente las provincias cordilleranas y parte de la Patagonia, obviamente. Y dentro de eso, lo más fuerte es San Juan y Santa Cruz. Se pudo coordinar dentro de los comités de COVID la participación sindical. En esa participación, en donde se estableció reuniones con los gobiernos provinciales, con las empresas intervinientes, con los secretarios de seguridad, con el Ministerio de Salud Pública, con el sector de proveedores, de contratistas, subcontratistas y obviamente la empresa minera madre como tal. Primero, obviamente, siguiendo el lineamiento de las políticas que se llevó primero a nivel nacional, con que la actividad se declaró como actividad minera esencial. Segundo, coordinando el esquema de cómo, a pesar de que se puede seguir trabajando, cómo garantizamos la salud pública provincial y aún así poder seguir trabajando. Lo que primero devengó, obviamente, toda una organización en el aspecto de la logística, que era lo más complicado, poder llegar a los yacimientos, que se demoró aproximadamente cerca de 40 días poder coordinar, ya que un movimiento logístico que se utilizaba X cantidad de colectivos se duplicaron, como ejemplo sencillo, pero lo que más facilitó o lo que más se coordinó dentro del esquema fue primero la política nacional y la política provincial de prevención con respecto al COVID. La provincia de San Juan se cerró completamente. Algunas provincias como Santa Cruz, por ejemplo, directamente no te dejaban permitir llegar ciudadanos desde otros sectores que ya tenían fuertemente el virus establecido, como lo que es todo Buenos Aires, Capital Federal, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Directamente esos lugares no permitían el ingreso de ciudadanos de esas provincias a las otras. Y la coordinación con respecto a cómo actuar en los casos de control, en los accesos a la mina, y en los casos de establecer cómo vamos a avanzar con un protocolo cuando aparezca, que todavía no aparece, el yacimiento metalífero, un caso de COVID positivo. Hace un par de días se activó el protocolo porque en un test rápido a un trabajador de una empresa contratista le dio un test positivo, automáticamente aislaron a todo el convoy, aislaron a todas las personas que estaban en relación de ellos, porque ni bien ingresan los yacimientos, se le hacen los test rápidos. Al darle positivo se activó el protocolo y empezaron recién a hacerle el PCR. El PCR después dio negativo y esa persona está en custodia durante 7 días más hasta que podamos de establecer que realmente es un negativo como tal.
Las políticas en base a la protección con respecto a que no se avance más la pandemia han sido bastante duras. Nosotros el sector minero lo hemos vivido y que las acompañamos, pero también nos golpea fuerte. Por ejemplo, tenemos muchos compañeros de la provincia de San Juan que están trabajando en el sur, en Santa Cruz, y ellos hacen turnos actualmente de 28 por 28. Antes hacían de 14 por 14, o en algunos casos 16 por 12. ¿Por qué tuvimos que modificar los turnos de los compañeros en los yacimientos mineros? Porque toda persona que ingresa a la provincia de San Juan obligatoriamente tiene que hacer 14 días de cuarentena en un hotel, presente o no presente síntomas. Entonces todos los muchachos que salían a trabajar a otra provincia, que eran alrededor de 300 trabajadores, cuando volvían estaban 14 días en un hotel. Y si seguíamos con el turno 14 por 14, era prácticamente no ver a la familia. Una medida extrema que sí trajo muchos problemas internos, obviamente, con la gente, porque al estar ahora 28 días trabajando, después volver a la provincia, hacer 14 días de cuarentena, prácticamente estás cerca de 42, 43 días sin ver a tu familia. Pero gracias a esos sistemas establecidos como política pública de la provincia, no se ha registrado ningún caso ni en la provincia de San Juan, que tiene los yacimientos mineros, ni en la provincia de Santa Cruz, que también tiene una buena cantidad de yacimientos mineros. Por el momento. Y ojalá que podamos seguir así. Nosotros como sindicato, y el otro sindicato que acompaña, que es AOMA, que es del personal obrero, también, bueno, acompañamos estas medidas y acompañamos en los controles como tal que se establezcan en los yacimientos. En abril pasado, a fin de abril pasado, nosotros como comisión directiva del sindicato fuimos al yacimiento Veladero, que es la mina más grande acá en San Juan, y verificamos ciertamente como dirigentes sindicales, conjunto con los cuerpos delegados, que los controles como tal se estaban realizando. En los campamentos no pueden ir a comer todos juntos, hay espacios reservados, en los lugares de trabajo como tal, en los lugares donde van a dormir, en los yacimientos están todos direccionados. Si son de procesos, van a un ala, si son de mantenimiento, van a otra ala, si son mantenimiento de procesos, están con todos los de procesos, si son operaciones mina, van a un área especial de operaciones mina, y así con cada uno. ¿Por qué? Porque si se llega a detectar o llega a pasar algún inconveniente con algún infectado, por lo menos saber cómo contener según las áreas donde estén trabajando. O sea, de que no solamente es una cuestión de control en la provincia, de quién sube, quién viene, cómo se transporta, sino también hay un control estricto dentro de los yacimientos mineros. Además, obviamente, de todos los controles que se establecen internamente con declaraciones juradas, porque solamente se le hacen los test rápidos a los que circulan en logística con camión. Dentro de ese esquema, hacerle a los 1.400 trabajadores que hacen intercambio es muy complicado y obviamente muy engorroso. Pero sí, los que tienen más contacto y más exposición posible con el virus, que son lo que es el transporte, sí se le está haciendo un control directo. A los otros compañeros se hacen con declaración jurada, estableciendo de dónde vino y el tema, obviamente, de temperatura, el seguimiento como tal. Ya que teniendo en cuenta un factor que es muy importante, que la provincia está cerrada, o sea, no hay gente que venga de afuera, en el caso de San Juan, que venga de afuera con problemática de COVID. Y en las otras provincias mineras como Santa Cruz, al tener una gran cantidad de compañeros que van de provincias que no tienen virus de circulación, como el caso de San Juan, y con las declaraciones juradas y con el seguimiento, tampoco han tenido incidencia directa en los yacimientos. Esto está claro que hemos podido hacerlo gracias a una política de Estado como tal, y eso, la idea es poder mantenerlo, y ojalá podamos transmitir esto, pero bueno, lo que vemos nosotros como dificultad es justamente esto, de que es una política de Estado a enfrentar la pandemia. Ya que las empresas se van a adecuar dependiendo de cómo el Estado y obviamente la presión sindical determinen qué actuar. Si la empresa le dice, no, podés avanzar y podés hacer la faena a tu antojo,
y no van a hacer controles, no van a tener distanciamiento, no van a tener un control riguroso de área por área. Está claro de que gracias a la política de Estado es que hemos podido por lo menos soportar hasta ahora esta pandemia. Con respecto al otro punto de vista más minero y político, nosotros ahora estamos transitando una etapa un poco de configurar el esquema minero argentino, de pasar de ser un país comineral a ser un país minero, de comprender la experiencia que ha vivido Chile, Perú, de entender el porqué de Codelco, por eso la palabra de ustedes para nosotros es muy importante, de pensar inclusive a tener una empresa nacional minera, de tener una refinería de metales propia, de pensar en generar cooperativas mineras y una federación de cooperativas mineras, tanto de exploración, explotación, proveedores mineros y refinería como tal. Y nosotros hemos planteado dos ejes fundamentales, tocando el tema medioambiental y tocando el tema de formación como tal. Hemos planteado al Gobierno Nacional crear una Agencia Nacional de Control Medioambiental que cruce directamente toda la actividad minera y podamos llegar a tener un control desde la etapa inicial, desde una exploración o inclusive antes, pasando por declaración de impacto ambiental, habilitaciones y después todo el control riguroso en la explotación y sobre todo después en el cierre de minas. Que sea realmente un ente autónomo y autárquico, con autoridad de policía, de control y de clausura, que las instituciones, tanto sindicales, provinciales, nacionales y las empresas, se pongan a disposición completamente de esta autoridad y que realmente sea un control completamente imparcial y objetivo a la hora de establecer qué yacimientos mineros realmente se pueden hacer sin afectar el medio ambiente, y en el caso de una contingencia medioambiental, que actúe con toda la rigurosidad que puede llegar a establecer la ley. También estamos avanzando, que es complementaria el convenio 176 de la OIT, que un poco el Congreso lo primero que nos dijo, bueno, pero nuestra normativa de higiene y seguridad está sobre el convenio internacional OIT. Nuestra respuesta es, sí, tenés razón, pero nosotros necesitamos una legislación internacional, un convenio internacional, en donde nos dé una garantía y única paridad con respecto a estas convenciones específicas de la actividad minera, porque el proceso de delegitimización que tiene la actividad minera y la falta de experiencia y control que necesitamos, es fundamental poder establecerlo acá. También hemos propuesto al Gobierno Nacional crear el Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, porque creemos de que podemos tener gran control medioambiental, pero si no ponemos a disposición transferencia tecnológica, investigación, desarrollo e innovación al servicio de las cooperativas, al servicio de los proveedores mineros, al servicio de las comunidades mineras y obviamente también al desarrollo de la actividad minera como tal, nunca vamos a dar ese despegue y nunca vamos a establecer qué tipo de minería queremos y a disposición de qué. Si no, va a ser siempre el mismo esquema histórico, que es inversión de capital, extractivismo y te doy empleo. No, queremos generar todo este impacto de generar innovación, de integración de las comunidades, de integración de la sociedad, de que avance realmente un esquema mucho más productivo, colectivo y social hacia una minería integrada. Eso lo han recogido, hay mucha iniciativa para que avancemos con esos dos esquemas dentro de la Mesa Nacional de Minería que se ha establecido, que todavía, para ser sincero, está un poco en pañales, porque no estamos arrancando y nos pidió la pandemia, así que todas las reuniones que estamos haciendo a través de Zoom, pero se están armando los documentos necesarios para generar ese debate. Y también trabajando fuertemente con la parte del Ministerio de Educación para poder avanzar en lo que es formación técnica superior y profesional de los compañeros que ya están trabajando y también de los nuevos futuros trabajadores mineros. Nosotros en la actividad minera tenemos una falencia importante en la parte profesional, donde queremos nutrirlo y avanzarlo. Entonces, con toda esta herramienta, trabajar en conjunto con los Ministerios de Educación, con la Secretaría de Minería, con el sector de Medio Ambiente, con todas las áreas de formación profesional, son las mejores herramientas para poder avanzar a discutir una minería nacional, integrada, regional, seria,
y a disposición, obviamente, de un crecimiento productivo nacional. O sea, pensar realmente en industrializar el país desde la minería como tal. En ese marco estamos trabajando mucho en conjunto con el gobierno nacional, que es un poco la apertura que tenemos. Que está claro que arrancó a partir del 10 de diciembre para adelante, porque del 10 de diciembre para atrás y los 4 años para atrás estábamos escondidos en una gatera y no se avanzó absolutamente nada en minería, no hubo ni una apertura de proyectos, ni iniciativas como tal. Es más, lo que se hizo fue quitarle parte de las retenciones mineras, que fueron cerca de, en ese momento, aproximadamente 800 millones de dólares, en cambio moneda argentina eran cerca de 5.000 millones de pesos, menos que aportaban a la nación. De arriba, porque eso, las empresas felices porque pagaban menos, tributaban menos. Eso un poco en paneos generales. Nosotros, esta vinculación con ustedes es fundamental porque la experiencia que tiene Chile con la minería para nosotros es muy importante. Saber cómo se encaró, cómo fue el proceso de la chilenización del cobre, y después la nacionalización del cobre, todo entender el proceso de cómo funciona Codelco, cómo articula la parte público-privada, cómo esa vinculación del público-privado, cuando tenemos un Estado, obviamente, que tiene fuertemente iniciativa minera, pero también tenés, por ejemplo, un BHP de Billiton o un Glencore, conglomerado internacional, que te hace un peso fuerte dentro de la minería internacional. ¿Cómo sindicalmente eso articulamos? Porque nosotros lo que proponemos es, sí, que esté el Estado presente, pero con la fuerte participación de los trabajadores. O sea, que el trabajador y las comunidades como pilar fundamental del desarrollo minero tienen que estar sí o sí. Que no sea una cuestión netamente del Estado, vinculado con lo privado, y que después nosotros seamos los trabajadores netamente una netamente testimonial. Queremos ser protagonistas directamente del proceso. Tenemos la capacidad porque dentro de las legislaciones podemos penetrar directamente en estos esquemas, pero no queremos cometer errores ni desde el punto de vista ni político ni de organización para avanzar con esto. Y plantear una alianza estratégica con la Confederación Minera de Chile, con la Federación Minera de Chile, con todo el esquema del espectro minero de trabajadores en Chile, para nosotros es fundamental. O sea, si podemos hacer un fortalecimiento regional en todos estos aspectos, a la hora de plantearnos en trabajos bilaterales, unos y otros, para nosotros es fundamental. Y un tema que quería preguntarle, no sé si alguno de ustedes me lo puede responder, estamos avanzando mucho en tratar de también organizar, que lo tenemos dentro del universo, pero queremos organizarlo, a los trabajadores que están en exploración. Si hay algún sindicato dentro de la confederación, que sepan cómo han avanzado con los convenios colectivos, con las convenciones colectivas de los trabajadores de exploraciones mineras, o si directamente lo integran dentro también de los trabajadores que ya están en los yacimientos como tal. Bueno, es un poco una introducción un poco larga, así que los dejo y bueno, dialoguemos, preguntas, respuestas, ningún problema. Gracias, compañero Marcelo. Usted hace una serie de preguntas que espero responderla o alguien la pueda responder, pero antes de responderle al compañero Marcelo, yo dejo la palabra, compañero, para hacerle preguntas con lo que el compañero nos ha planteado desde su vivencia sindical, del movimiento sindical argentino. Está la palabra, compañero, yo no sé si por el chat, pero está la palabra. Compañeros y compañeras. Permiso, por acá Carlos Salinas, voy a abrir el video. Don Marcelo, ¿es usted, cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Mire,
Una consulta. Bueno, usted en realidad hizo bastantes consultas, Hugo tiene razón. Para empezar a hilar o entender, ¿qué tipo de minería es la que ustedes están, qué tipo de minería se está desarrollando en Argentina? ¿Metálica, es cobre, es oro? ¿Qué tipo de yacimientos son los que están incorporando? Yo creo que es importante cuando usted hace la consulta con respecto a la legislación. Aquí es importante saber que en una primera pasada, qué tipo de minería es la que tienen en Argentina. Me gustaría partir haciéndole esa consulta, don Marcelo. Bien, bueno, nosotros tenemos un código de minería de la nación un poquito viejo, del siglo XIX, que es también parte de una ley nacional que queremos actualizar. Dentro de ese esquema tenemos 3 categorías y en el cual nosotros sindicalmente representamos. Arrancamos con corte de piedra, piedra caliza y molienda, cemento, y tenemos minería metalífera y no metalífera. O sea, hay minas fuertemente acá en San Juan de oro, Veladero Gualcamayo. Después tenemos en Santa Cruz minas de oro y plata, y algunas son más de plata específicamente, como Cerro Vanguardia, Minera Triton y Minera Santa Cruz. Después tenés Cerro Negro, que es fuertemente aurífero, y Minero Nicolás. Y también tenés Polimetálica, que es una mina muy vieja, ya tiene cerca de 75, 70 años, que es Minera Aguilar en Jujuy, en el norte, que de zinc, molibdeno y tiene algo de cobre y plata. En Alumbrera, que ya está en la etapa final, es una mina de oro y de cobre. La minería del cobre en San Juan se quiere desarrollar, hay unos grandes yacimientos cupríferos importantes, y dentro de la iniciativa por parte del esquema de crecimiento se quiere avanzar fuertemente con lo que es la minería del cobre, que es la etapa, digamos, que todavía no tenemos desarrollada fuertemente, que es, por ejemplo, Pachón, que es, por ejemplo, Los Azules, y es todo el sector cordillerano que también justamente colinda con Chile, con Pelambre, si no me equivoco, y La Escondida, ¿no? No, Pelambre. Pelambre solo, Pelambre solo. Y lo no metalífero, más allá de los sales de boratos y otros salitres chicos, obviamente el litio, que en su momento se volvió más que nada un negocio inmobiliario medio complicado. Hay algunas empresas hoy funcionando fuertemente con capitales asiáticos, más precisamente Toyota, Hyundai, Nissan, están desarrollando los yacimientos de litio en el norte argentino, que vendría a ser Catamarca, Jujuy, Salta, más precisamente. Ese es el espectro de minería, por eso por ahí abarcamos en algunos aspectos bastante amplios, porque tenemos, como te decía, el cemento, corte de piedra, piedra caliza, molienda. Después volvemos a los no metálicos, no metalíferos, como en el caso de litio, sales de boratos, y después netamente metal, pero en la experiencia fuerte que hemos tenido dentro de lo metalífero ha sido con yacimientos de oro y plata, y en algunos casos, como el caso de Alumbrera y en Jujuy Aguilar, con algo conglomerado con cobre por muy poco. La etapa siguiente que vamos a tener en los próximos años sería desarrollar la minería del cobre en lo que es San Juan, Catamarca, que son donde están los yacimientos de cobre más importantes. Gracias, don Marcelo, gracias por su respuesta. A la palabra, estimados compañeros, compañeras. Hugo, ahí te levanté la mano. Gustavo, adelante. Dale, Gustavo, adelante.
Ya, hola, gracias, buenas tardes Marcelo, los compañeros que nos acompañan. Marcelo, mira, una pregunta que tiene que ver en relación con el COVID. Yo tengo entendido, no sé si me lo aclaras, que en Argentina, bueno, tú hacías referencia a que todo lo que es protocolo COVID viene muy amarrado, viene de la mano de lo que generó en este caso el Estado argentino, y ahí se nota una gran diferencia con nuestro sector acá en Chile, donde prácticamente nosotros sentimos que el Estado lo único que ha hecho es pedir que sigamos produciendo y que cada empresa minera, de acuerdo a su bolsillo, a su cartera, vea los protocolos. Y nosotros acá lo hemos dicho, de todas formas hay una tremenda diferencia de cómo se aborda el tema en una empresa minera de grandes dimensiones, de grandes capitales, versus cómo se aborda en una empresa chica, y peor aún el tema, cómo se ve en el sector de contratista. Y bueno, ahí tenemos, creo, una diferencia. Me gustaría saber la relación que ustedes han tenido. Creo, también sentí yo así, que el Estado ha tenido una gran y buena participación. Y la otra que también tengo entendido es que la enfermedad, o quien se llegase a contagiar con coronavirus, es considerada una enfermedad, no sé el nombre que le dan ustedes, pero una enfermedad laboral, que sea considerada tal cual fuera un accidente y no una enfermedad común. Esas dos preguntas. Y donde igual quería yo plantear también para la discusión, o sea, yo siempre tengo conocimiento que a la minería chilena en Argentina se le ve con muy buenos ojos, se le ve como algo que ha generado grandes riquezas al país y todo eso. Pero me gustaría a ustedes que el Estado de Chile, perdón, el Estado argentino, su constitución, ¿qué dice al respecto? Seguramente ustedes habrá ahí una diferencia con lo que pasa acá en Chile, que acá lo que tenemos es una concesión minera que hace la Constitución, y bueno, y lo que llegan a invertir son las grandes transnacionales que tú acabas de nombrar, y estas transnacionales, y cada vez más, la forma de trabajar que tienen es prácticamente con subcontrato. Acá en Chile la relación es un trabajador de planta y dos subcontratados, en el mejor de los casos. En algunos está 1 a 4, pero el promedio es 1 a 3. Y créeme que no es la mejor forma, y sin algo le podríamos nosotros decir los cuidados que debieran tener en eso. Y lo otro, que también uno se informa o lo que ve en la prensa, por ahí está la gran controversia que genera en las ciudades, que también que es algo que se está dando en Chile, respecto de los problemas, podemos decir, medioambientales que genera la minería. Y que eso somos trabajadores de minería, pero no lo podemos desconocer. Y ustedes, como están en esta etapa de avanzar y con muchas buenas intenciones, si es algo que también tienen considerado. Eso, compañeros, me gustaría un poco, si puedes, obviamente, con el tiempo ahí, darnos alguna mirada de lo que ustedes ven de esto. ¿Me escuchan bien ahí? Volví a mi computadora. Sí, se escucha perfecto. Bien. ¿Cómo te ha gustado tanto tiempo? Bueno, hay una diferencia, sí, es verdad. Desde el Estado argentino siempre se vio, digamos, el crecimiento de Chile con respecto al PBI, la exportación chilena con el cobre, tanto fino, concentrado, lo que significa la refinería del cobre en Chile y ese impacto que tiene a nivel internacional Chile con la minería. Obviamente de acá siempre se mira con buenos ojos. Inclusive este gobierno tiene esa iniciativa de copiar un poco lo que es la minería chilena, más específicamente el esquema de Codelco. Nosotros en legislación como tal es un poco más complicada, porque primero es un gobierno federal en donde cada provincia es un estado y cada provincia tiene inclusive legislaciones propias. Y además de eso, el Estado Nacional no es dueño de los recursos,
sino las provincias son dueñas de los recursos. Entonces hay todo un tema importante. Primero se habló de generar todo un gran comité minero, por lo menos las provincias mineras que los componen, con empresas provinciales para generar una empresa nacional. Segundo, las provincias no quieren ceder un poco ese juego porque pierden obviamente en su esquema de retención, porque hablan de una participación al Estado dentro de lo que son las regalías mineras, y el significar avanzar en este marco, se sienten perjudicados. O sea, cada gobernador de cada provincia, al tener el sartén por el mango con respecto a la explotación minera, es decir, se va a ver un yacimiento minero donde van a haber una inversión de $1.000 millones, impacta directamente a la provincia y dice, ¿por qué tengo que coparticiparlo el resto? O inclusive cómo generamos el esquema de repartición de este impacto. Entonces, juega mucho lo que es la política interna con cada provincia, juega mucho lo que es la política, depende del partido donde esté parado, juega mucho lo que es el egoísmo inicialmente y no mirarlo desde el punto de vista colectivo. Por eso que se plantea una reforma de lo que es una nueva ley minera, para poder avanzar sobre esto. O sea, buscar una minería nacional, buscar una empresa nacional, mirar el ejemplo de Chile, por eso el acercamiento con ustedes. Y la palabra desde el punto de vista sindical es fundamental, porque recuerden de que acá la campana fuerte que se ha escuchado es del inversor y del sector empresarial. Y en política, siempre cuando el empresario habla muy bien, entonces nosotros los trabajadores nos está haciendo un ruido. Generalmente preferimos escuchar la voz del trabajador, el que vive día a día, el organizado que sabe realmente cómo impacta, porque a mí me hace ruido. O sea, que me hable Maqueu y me hable muy bien de la minería en Chile, me hace ruido directamente, porque si no, tengo buenas ganancias. Bueno, y los trabajadores, ¿cómo estamos? La sociedad en sí, ¿cómo impacta? ¿Cómo son los controles? ¿Cómo son tu esquema de trabajo? Por eso la visión de ustedes en este marco para avanzar, teniendo en cuenta nuestras limitaciones que hoy tenemos como minería, yo creo que sería fundamental. Y Gustavo un poco conoce el esquema caminero, bueno, estuvo trabajando en Veladero un tiempo, y sabe de que esta adolescencia que todavía vivimos la vamos a superar siempre y cuando generemos los debates necesarios y el entendimiento entre las partes. Tenemos recién casi poco más de 15 años de minería metalífera o de gran minería, con respecto a los 100 años ustedes que ya tienen de minería a gran escala. No sé si eso era un poco, Gustavo, lo que me decías. Sí, creo que el tema del trato que le dan a la persona que se haya contagiado de COVID, respecto de si es una atención, tiene que verlo con su salud particular o se asume como una enfermedad laboral. Mira, todavía no se ha establecido dentro de un protocolo como una enfermedad laboral. Se ha tomado como un tema de emergencia de pandemia, pero por lo que tuve entendido hace un tiempo en base a las legislaciones y un poco a la jurisprudencia como tal, no sería gran inconveniente plantearlo como tal, porque algunas empresas en el norte, por ejemplo, hubo un brote de COVID en un campamento de litio, y directamente la empresa le hicieron responsable total, tanto de la custodia como de la salud y la mitigación del virus en el campamento. O sea, de que bajo nuestra normativa con respecto a las enfermedades laborales y al pertenecer a un yacimiento minero, lo tomamos como una enfermedad laboral, no en los puntos de vista de indemnización como puede llegar a tener un accidente laboral, al menos que se establezca la muerte, obviamente, porque acá, en base a, depende cuál el nivel de incapacidad que puede llegar a quedar con
una enfermedad laboral o un accidente laboral, el resarcimiento económico es distinto. Pero sí, en lo que es los grados de responsabilidad por parte de la empresa hacia con el trabajador, es directa. En ese caso, la normativa, tanto provincial como nacional, lo hacen responsable la empresa del cuidado del trabajador, y no es un tema propio, personal del trabajador. Bueno, estoy enfermo, me las arreglo por mi lado y no es un problema de la empresa. No, es problema directamente de la empresa si el trabajador contrajo o está enfermo en el yacimiento. Si se enfermó en la casa, bueno, sí va a tener las protecciones por ser parte de pandemia y por estar infectado, con todas las protecciones laborales. Además, tenemos un caso de que buena parte de los trabajadores no están yendo porque son los grupos de riesgo. Y hace unos 4 meses atrás, más precisamente en abril, la Cámara Minera, la Cámara Argentina de Empresas Mineras, le querían hacer una quita del 30% del salario a los trabajadores que eran parte de este grupo, que no podían ir a trabajar porque eran mayores de 60 años, porque tenían un nivel de sobrepeso, porque tenían enfermedades preexistentes respiratorias. Bueno, en el caso de San Juan, porque no podían ingresar a la provincia porque no eran sanjuaninos. La Cámara decía, bueno, si no van a trabajar, le quitemos el 30% del sueldo. El otro sindicato a priori accedió, nosotros dijimos que no es un problema, más allá que no es un problema de la empresa, tampoco un problema del trabajador, es una circunstancia muy particular de la pandemia, pero no podemos castigar, además de estar en cuarentena a la persona, porque en ese momento estábamos todavía en toda una cuarentena estricta, tenés que reducirle el salario porque no puede ir a trabajar, no porque no quiera, sino porque las condiciones que te establece como grupo de riesgo o las condiciones de cuarentena no se lo permiten ir a trabajar. En ese marco se responsabiliza directamente a la empresa de pagar 100% el salario, de garantizar el empleo, porque una cosa que firmamos con la Cámara es la prohibición de los despidos. O sea, no te pueden despedir porque no están produciendo, no te pueden despedir porque circunstancialmente no puedes ir a trabajar, no te pueden despedir porque te enfermaste, te contagiaste, bajo ningún aspecto. Lo que hay que ver, que todavía no hemos tenido el caso, por suerte, es cómo tratamos a las familias de un compañero minero que muere por COVID. Es un tema que nos despierta ahora que decís vos, Gustavo, con respecto a cómo tratar la temática nosotros por este lado. No sé ustedes cómo es la experiencia que han tenido desde allá. Carlos Contreras, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Espero, no sé cómo se escucha, sino para apagar un poco también la cámara a ver si se mejora. ¿Sí? ¿Está bien? Escucha bien, Carlos. Porque acá estamos también conectados con dispositivos móviles nomás. Bueno, un saludo ahí al compañero. Alguna pregunta y algunos apuntes también ahí a los procesos de negociación colectiva. Yo soy de una empresa de la mediana minería privada, del oro, y la empresa a la cual trabajo también tiene faena en Argentina. Entonces, conocíamos el tema, ya que somos nosotros del oro, el tema del cianuro, que era un tema que tenían bastante controlado y con bastante preocupación. Entonces, no había una apertura, digamos, a usar ese producto, digamos, para el manejo del oro. La faena que está ahí ubicada en el Cerro Moro, que está, bueno, más o menos como de Chiloé, por ahí, nosotros no me ubico bien yo, pero por el plano que aparece, es más o menos a esa altura, hacia el sur pegado a la cordillera de nosotros. Y es de Minera Peñón, que también está en Antofagasta, ese Meridian, o sea, Yamanacol, de Yamanacol la empresa. Entonces tiene filiales ahí en
en Argentina, en Brasil, Perú, está buscando ahí cómo meterse, Canadá fuertemente, ahí está la matriz, Centroamérica también tiene una faena. Entonces, claro, nosotros, bueno, nuestro proceso de negociación colectiva no son uniformes, o sea, nosotros somos la empresa más pequeña, podríamos decir, de Chile. Peñón produce prácticamente 3 veces el volumen de nosotros, alrededor de 300.000 onzas. Nosotros estamos bordeando con mucha dificultad a 90.000, con mucha dificultad llegando a 90.000. Entonces, eso es totalmente distinta a la realidad. Estamos insertos también en una situación muy distinta. En el caso de la faena que está en Antofagasta, están en el desierto, por lo tanto no tienen el problema que tiene con la comunidad donde yo vivo, soy residente, mis padres, mi abuelo son de acá, entonces la faena está inserta en una comunidad, entonces ahí está el problema del agua, del medio ambiente, del ruido, el problema sanitario también, porque las instalaciones sanitarias son básicas, o sea, es un pueblo que tiene 7.500 habitantes y una población flotante fácilmente de 4.000 habitantes. Entonces, toda la red de alcantarillado se satura, la fecha es una zona mucho de veraneo, muchas familias vienen a veranear a la localidad. Si bien es cierto, no tenemos grandes atractivos, pero la tranquilidad del campo, y hay muchos padres nuestros que viven acá, entonces los hijos, los nietos los vienen a ver. Y el agua es un problema que a Chile le está afectando ya los últimos 3 años, y el año pasado ya nosotros ya nos afectó fuertemente. Entonces tenemos en el caso nuestro como Minera Florida 3 sindicatos, uno de supervisores y un sindicato de la planta y uno en la mina. En el caso de la mina somos el sindicato que agrupa a la mayor cantidad de asociados, casi 370 trabajadores, son 700 de la empresa mandante, 150 y 180 más o menos en los otros 2 sindicatos. Y claro, también ya estamos más o menos un poquito más de 1 a 1 con la empresa contratista. Entonces, cuando nosotros decíamos que hay 1.700 trabajadores, 700 y hay 1.000 de la empresa contratista, entonces se hace bastante difícil la estrategia en los procesos de negociaciones colectivas. Si bien es cierto, bueno, la empresa tiene una relación relativamente buena, pero me llama curiosamente la atención a lo que mencionaba el compañero en su informe, con los sistemas de turno, o sea, 28 días en faena. Nosotros tenemos una jornada 7x7 y la empresa tuvimos ahí un preacuerdo de trabajar 14 días, pero volvimos atrás porque ya la situación ya estaban abusando más ellos que del concepto de cómo se había planteado en un comienzo. Dejar a trabajadores de afuera, trabajar con la menor cantidad de personas, dejar a las personas de riesgo, tal cual como también lo mencionaba el compañero ahí, los mayores de edad, los crónicos. Eso se dio en un comienzo, pero paulatinamente se fue volviendo a tomar la normalidad con la dotación y nosotros dijimos que no. Entonces ya llevamos casi caminando para los 2 meses, el 24 específicamente cumplimos los 2 meses ya de jornada normal nomás y de 7x7. Así que proceso de negociación colectiva, bueno, en junio, cada 30 meses, negociamos los 3 sindicatos en la misma fecha prácticamente, el sindicato de supervisores en junio y nosotros en julio, y cada 30 meses estamos ambos sindicatos. Entonces, no libres de dificultades, obviamente. Tuvimos, en el caso de la mina, fue el único sindicato que estuvo en huelga por 11 días, y hoy día las relaciones producto de ese proceso están quebradas, están lastimadas, por lo menos con el sindicato mina, más que con los otros 2 sindicatos. Entonces, la empresa se encarga un poco de recordar cuando una organización se sale de los esquemas que ellos quieren manejar. Entonces, ha sido la administración más discriminadora que hemos tenido en el último
podríamos decir, la última década. Esta lleva un poquito, va caminando para los 2 años y medio de administración, y ha sido la política de ello es dividir derechamente. Con la otra teníamos diferencias, pero teníamos diferencias en las 3 organizaciones. Hoy día, derechamente, con nosotros han querido colocar tramas de darle concesiones o beneficios a un sindicato y al otro no, justamente para producir estos quiebres. Así que eso es por nuestra parte por acá. Saludos y bueno, también ahí que, como ustedes quieren también un sector que obviamente la cordillera que compartimos debe tener mucho mineral, pero interesante, yo no conozco en su profundidad la forma de cómo, entre comillas, pueden proteger el recurso, porque aquí nosotros, si bien es cierto, por unanimidad, en el 73 se nacionalizó el cobre, pero hoy día parece que queda el nombre, ¿no? Si prácticamente las concesiones hablaron de royalty, hicieron un manejo que hizo Lagos, que fue un saludo a la bandera, que más bien entregó más tiempo de gratuidad a las empresas transnacionales, ¿no es cierto? Porque es irrisorio lo que se paga y también el recurso que se iba a generar para buscar mayores manufacturación, robotización, valor agregado al producto, ¿no es cierto? Hoy día esa no es nuestra realidad. Entonces se sigue produciendo, cada cual se lleva el mineral como puede hacia afuera, ¿no es cierto? Se paga por una materia prima, por la más barata, en este caso, bueno, Chile es reconocido por el cobre, pero detrás del cobre hay faena escondida, por ejemplo, dicen que produce más oro que cualquiera de nuestras empresas, más que yo me atrevería a decir más que la que está en Peñalolén, nosotros, o sea, 500.000 onzas como si nada. Pero la factura dice cobre, ¿ah? Y de ahí hay otros subproductos. Entonces, esa es una realidad nuestra que esperamos que ustedes también, ¿no es cierto?, tengan el cuidado y, claro, y por eso saludo estas instancias que se están generando, estas instituciones que ustedes también quieren fundar, digamos, estudios, cooperativas, centros de vigilancia, no sé los nombres que les van a dar, ¿no es cierto? Porque si no, el recurso se va, como antiguamente decíamos, como ripio nomás. Y todo el valor subagregado o la materia prima, al final nosotros a los países sudamericanos los tienen que como exportadores de materia prima. Y después tenemos que comprar toda la manufacturación a 6, 10 veces el valor. Entonces, el negocio no es muy bueno para los países como los nuestros. Gracias, compañeros. Gracias, Carlos Contreras. No sé si alguien más quiera plantear o formular alguna pregunta al compañero. Me gustaría que Robinson, adelante. Don Hugo, Sí. permiso, buenas tardes a todos y a todas. Le quería hacer una consulta al compañero Marcelo. Bueno, aquí en Chile existen algunas políticas a las cuales las empresas, ¿cierto?, se acogen y firman. Nosotros tenemos la norma 3262, donde dice que la política de diversidad, inclusión, igualdad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, ¿cierto?, donde asegura el ambiente laboral adecuado, libre de violencia, acoso o cualquier acción que menoscaba a la persona. ¿Ya? ¿Por qué llevo a esto? Porque, bueno, antes que todo, Robinson Paniagua, soy el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Obra, ¿cierto? Aquí de la segunda región de Chile. ¿Por qué esta consulta? Porque me llamó la atención que los trabajadores estén trabajando 28 por 28. ¿Qué pasa con el tema familiar? ¿Dónde se guarda esa parte ahí? Y la pregunta también, 28 por 28. Yo le digo que nosotros aquí con 7 días estamos reventados. O sea, y me llama la atención, por mucho que sea una medida, como dijo usted en su alocución, que era una medida casi justa,
o dijo usted, gracias a estas medidas, yo creo que ahí no se resguarda la vida familiar, esposa, hijos, o sea, en el fondo pasamos a ser solamente un ente que llevamos un tema económico a la casa y no somos el tema familiar, el tema de lo que significa ser papá y de los tiempos con la familia. Esa es la consulta, maestro, compañero Marcelo. Gracias. Sí, efectivamente, compañero, es un tema que nosotros lo vivimos, lo planteamos y nos pusimos mucho entre la espada y la pared. ¿En qué aspecto? Primero, en los yacimientos, por ejemplo, la gente que vive, que es oriunda del lugar, hace el turno de 1 por 1, hace 7 por 7 o el 14 por 14, depende del área como máximo. Lo que se nos planteó el 21 por 21 o 28 por 28 eran los trabajadores que viven en una provincia y trabajan en otra. Por ejemplo, los que viven en San Juan y trabajan en Santa Cruz, que está a 2.200 kilómetros de distancia. Que inclusive hasta hemos coordinado vuelos charter, porque está, todo lo que es aviación y aerolínea argentina y demás se paralizó, no hay vuelos interprovinciales. Entonces estos son vuelos privados que van repartiendo los compañeros que los lleven y los traen. ¿Por qué? Y ahora se está avanzando con esa posibilidad de achicar ese tema de los días de trabajo en dos aspectos. Uno, que la provincia donde el trabajador vive le acepte hacer esa cuarentena obligatoria en el domicilio. Rápidamente se descartó porque ningún político quiere ceder ese estatus de buena salud de su provincia, arriesgarse de que un trabajador le pueda llevar el virus a la sociedad. Y es un tire afloje, inclusive hemos presentado un protocolo establecido para poder avanzarlo. Con geolocalización, con declaraciones juradas, con penalización en el caso de que salga de su domicilio, con pulseras eléctricas, bueno, un montón de cosas que para garantizar que la persona esté en su casa haciendo ese control que le va a hacer salud pública de que no tiene síntomas como tal. Y lo otro que plantea las empresas, que es muy resistido por los compañeros, es irse a vivir cerca del yacimiento, con familia y todo. O sea, estos 300 trabajadores de San Juan, irse a vivir a Santa Cruz, ya sea en el pueblo de San Julián, que es pegado a las Malvinas, o Perito Moreno, que es pegado al lago Carreras en Chile. El lago Buenos Aires, Argentina, el lago Carrera en Chile. Por ejemplo, con el tema educacional, acá en San Juan, te doy un ejemplo de por qué se resiste tanto. Primero, porque en materia de servicios y comodidades no hay punto de comparación entre San Juan y Santa Cruz. En materia de educación, acá iniciaron otra vez las clases. Allá han vivido prácticamente dos años de paro y problemas de salud y de educación. Entonces, el tipo que conoce la verdad de esa provincia, dice, no traslado a toda mi familia a vivir allá. Entonces, la empresa dice, bueno, pero ¿qué hacemos si, está bien, el turno es muy largo, tu provincia no accede a que hagamos un acuerdo entre las partes, ¿qué hacemos? Bueno, por eso se estableció ese turno de 28 por 28, que es temporal. Es por el proceso de pandemia nada más, y dentro de los procesos de convenciones que nosotros hemos firmado, es netamente dirigido a la parte de pandemia, porque todo lo que son legislaciones, tanto de salud laboral, todo lo que es referido al trabajador, hay legislación específica de convenciones colectivas de trabajo, leyes sindicales y el marco general que nosotros establecemos, convenciones colectivas marco, que es para toda una actividad, y convenciones colectivas específicas para cada yacimiento. Y en eso tocamos tema del trabajador como individuo, tema de género, tema de formación profesional, tema de nuevas tecnologías que son específicas de cada sector. Bueno, y el tema familia, tanto de la parte de que nosotros vimos, porque también nosotros conocemos, a pesar de la pandemia,
el nivel de divorcio, el nivel de rompimiento familiar, el nivel de drogadicción de los hijos de los compañeros es muy alto, claro, por ese traslado, esa digamos, configuración familiar, no tener un padre presente, o a veces de separaciones por nuevas parejas, y todo lo que significa el hecho de estar 14 días o 7 días fuera de la casa, que implica esto. Bueno, tenemos muchos casos, inclusive casos de hijos de compañeros que se han suicidado por la falta de contención. Este tema es real y muy complicado. Inclusive el tema de género, que ahora lo estamos abordando, de implementar la política de género dentro de los yacimientos mineros. Sobre todo el tema de las compañeras, las mujeres. O sea, queremos hacer charlas específicas con el tema del acoso sexual, con el tema de la identificación del género, con el tema de darle participación directa a las compañeras, no en cuestiones de puestos laborales clásicos, que es, bueno, sí, que entre a trabajar, pero que vaya a limpiar, que vaya a la cocina, o que esté recepcionista. No, formemos nuevas gerentas de sectores, supervisoras, superintendentas, que tomen decisiones, que entren a la mina subterránea no para el Día de la Virgen, sino que trabajen directamente adentro, cortar con muchas cuestiones que no tienen ningún sentido. Y eso es lo que queremos abordar y lo plasmamos directamente dentro de lo que son los convenios colectivos, tanto marcos, digamos, general para todo el país, o las convenciones colectivas de empresa por empresa. Pero sí, compañero, realmente es muy preocupante la estadía, esto de 28 días, y sumarle otra cosa más. Están 28 días trabajando y después hacen 14 días de cuarentena en un hotel. Y la única comunicación que tiene con el mundo es un celular, porque va un tipo de salud pública completamente disfrazado y le lleva la comida. O sea, no tiene interacción humana con nadie excepto por un celular. Es bastante traumático y complicado y muy desgastante para el trabajador, que es lo que nosotros les ponemos a los gobiernos provinciales, y con todo el temor ellos dicen, sí, pero si liberamos, ¿qué pasa si hay contagio? Ustedes se van a hacer cargo, y así entran a tirar un poco la bola. María Dina, ¿está por allí usted? No está María Dina, parece. Bien, ¿algún otro compañero o compañera que quiera formular? Está María Dina atenta por ahí para que nos dé o nos entregue una visión, o le entregue al compañero una visión de la estatal Codelco, que ellos son dirigentes relacionados directamente con la estatal Codelco. No, María Dina no está. Pero bueno, compañero Moisés. Sí, estoy, si lo que pasa es que se corta y se me cae a cada rato, perdón. Yeah. Respecto a Codelco, nosotros tuvimos una experiencia, pero por lo menos la enfrentaron bien y ya recuperamos. Hubo un brote bastante fuerte de COVID en un turno de la minera, de la parte mina. ¿Ya? En total, yo creo que se enfermó como un 25% casi de la fuerza minera de trabajo, y estaba centrado en eso, pero ya se recuperó, ya estamos en la parte baja con bastante pocos casos. Se han adoptado, pero hay una diferencia, porque en el fondo, como cada cual, que justamente ya lo habían mencionado, la política, cada empresa, suena feo, se rasca con sus propias uñas y define los protocolos. Hay diferencia en los protocolos y diferencia a través también para los distintos trabajadores. En algunas, acá en Rancagua se suspendió a la mayoría de las terceros que no era parte del core business, de la producción misma, se suspendieron las funciones, y incluso toda la gente que no se necesitaba directamente en la producción, todas las actividades de apoyo, empezamos a operar en forma de teletrabajo.
y afortunadamente y hasta el momento a la minería, porque no es lo mismo en el resto del país, no han sido afectados mayormente en mi empresa, acá en la parte teniente, porque son varias las divisiones, no fueron afectados los sueldos, pero tampoco se afectó la producción. O sea, de hecho, Codelco está ganando quizás o produciendo tanto más que en años normales. Con respecto a yo he tenido problemas, se me ha caído, no sé si alguien se ha dado cuenta, pero a cada rato yo estoy entrando y salgo porque tengo una señal realmente escabrosa. No, ¿me escuchan o no? Estamos igual por acá, pero la escuchamos bien. Sí, la escuchamos bien, Ya. María Dina. También tienen mala señal. Qué pena por ustedes y por mí. Y decir que bueno que no soy la única. Eso, somos muy egoístas en este mundo. Entonces, si a más de uno le pasan las desgracias, parece que doliera menos, lo cual es muy mala visión de las cosas. No sé si tienen alguna pregunta específica, personas, porque en el fondo yo escuchaba, tengo la impresión, o sea, no solo la impresión, que la realidad que la fuerza sindical en Argentina es bastante más fuerte que nosotros por el hecho de estar todos unidos por rubro, les da un poder bastante grande, que acá en Chile eso no lo vemos. De hecho, no. El hecho de que ahora nos estemos uniendo como a través de federaciones, confederaciones, y que estemos un poco más en un conglomerado, la empresa minera, que acá es básicamente minería del cobre, porque en realidad otras minerías, otras explotaciones, yo vi que ellos tienen mucho, la industria del cemento también la consideran como minería, que de hecho, y nosotros en realidad como que nos olvidamos un poco, al igual que la minería de fierro, la siderurgia tampoco está como que está incluida en este grupo, pero el hecho de tener un norte común o de tener una unión que se ha desarrollado bastante con el tema COVID, le está dando un poco más de fuerza al movimiento minero como para poder hacer algún tipo de exigencias y poder actuar en forma de bloque, ¿ya? Porque de hecho yo creo, es que me estoy yendo un poco a, no sé si lo tengo que hablar o no, pero yo creo que estos últimos años en el país ha habido una reacción bastante fuerte en contra de los movimientos sindicales. Nosotros hemos tenido que defendernos mucho de algunas medidas y de leyes que aparentemente, en mi opinión personal, que aparentemente son hechas para protegernos, la reforma laboral, pero que en la práctica la veo como un poco al revés. Tratan de desunirnos, que es lo que tienen que ver. La minería produce mucho dinero, entonces da mucho poder económico también a los dueños y a los propietarios del recurso, y cuesta mantener los logros como empresa, como rubro laboral. Eso es para nuestros hermanos argentinos que están escuchando. Hay que, cuando partan hay que tener bien claro y los ojos abiertos para que si cambian la ley o algo no los perjudiquen en algún aspecto. Sí, bueno, María Dina, te saludo, Sí. buenas tardes. Hola, bueno. Sí, mira, te cuento un poco. El modelo sindical argentino es un arma de doble filo, porque
si sos un sindicato, si plantea el sindicalismo de liberación, un sindicato de clase, obviamente la visión y el avance como tal es fundamental del lado de los trabajadores, del lado de los más necesitados, con una política verdaderamente de integración. Ahora, si es un sindicato que nosotros llamamos la burocracia sindical, es complicado. Porque gracias a esa gran burocracia sindical que se ha generado acá, el sindicalista o el dirigente sindical tiene un 3% de imagen positiva nada más, acá. ¿Por qué? Porque acá le dicen, acá se enriquecen, acá son tiranos, son prácticamente dictadores, o sea, el sindicalismo argentino lo ven como una dictadura del trabajador, pero no en el buen sentido como, digamos, del punto de vista marxista, si se quiere llegar a decir, sino del punto de vista militar, porque un sindicato acá, por ejemplo, si Camionero te quiere parar el país, te separa el camionero y te para todo el país, por un tema particular de que quiere manejar la caja de las obras sociales. Acá los sindicatos manejamos la salud también. Tenemos lo que es las obras sociales, que es el seguro de salud del trabajador, y todas esas retenciones pasan por la obra social del sindicato. Entonces, cuando hay un poco de desacuerdo entre el gobierno nacional y el sindicato como tal, dice, bueno, te mando un paro, y que te para un día camionero, es una pérdida millonaria para todo el país. Que te pare un día la administración pública, que te pare un día el aeronáutico, tiene sus pros y sus contras con respecto a ser un sindicato único, grande, nacional, por actividad. Si lo planteamos desde el punto de vista de la protección laboral, del avance y de ponernos en contra del verdadero, digamos, lugar de la vereda, que es proteger al trabajador, y definirnos en contra, que enfrente tenemos el sector empresarial y que queremos siempre fortalecer nuestro país, el trabajo, la sociedad, fantástico. Ahora, cuando ese sindicalista o esa dirigencia sindical empieza a plantearse desde una visión empresarial, desde manejar los recursos de los trabajadores, de cómo hago un hotel sindical. Acá los sindicatos tienen instituciones con hoteles, playas privadas, hasta aeropuertos propios, sindicalistas que andan con autos blindados, que tienen autos deportivos, lanchas, cuentan en el exterior, y porque se dedican directamente a administrar los bienes de los trabajadores y utilizan el mismo sindicato como herramienta de extorsión para su lucro personal. Es un tema, una autocrítica nuestra como movimiento laboral, como movimiento de los trabajadores, que se tiene que curar y lo tenemos que directamente erradicar completamente. Y utilizar el peso sindical como corresponde para el beneficio del país. Bueno, con respecto a lo que tú dices, acá también ocurre. Lo silenciaste. Habilitar el micrófono. Ah, ya. ¿Ahí? Ah, ahí está. No, porque pensé que se te había cortado, no te escuché el último. Ya. Acá también ocurre. De hecho, hay un dirigente que estuvo en el directorio de Codelco muchos años, se enriqueció enormemente y ahora quedó afuera y está haciendo todos los movimientos para poder volver. En realidad también yo creo que un problema social y un problema humano. Hay gente que realmente se la juega y por eso deberíamos ver, o sea, de velar por los ser pro trabajadores, y hay otros que son pro bolsillo mío, igual que en los políticos, en todo orden de cosas. O sea, no somos la clase mala por definición, pero lo que tú dices que ocurra allá, acá quizás como hay menos poder ocurre en menor grado, pero también. No es... Pero en general... creo que, salvo excepciones, la gente acá no es tan poderosa ni tan enriquecida no éticamente como allá, en una de esas porque no tenemos la fuerza ni la oportunidad. Pero Puede ser. sí, pero sí es importante un poco de el tema de protección de la gente. O sea, los despidos acá, hay muchos despidos injustificados, hay en Codelco despidos de gente que es bastante buena profesionalmente y todo, para integrar a gente nueva
a gente sin experiencia y que cuesta entenderlo. Cuesta porque ha habido muchos despidos por razones, por eso te digo que hay que cuidarse después si hacen nuevas leyes y todo, razones como, entre comillas, necesidades de la empresa, y las necesidades de la empresa duran hasta que despidieron a la gente y posteriormente contratan a otro más barato, pero que no tienen los conocimientos de algunos que despidieron. No, todos están mal despedidos, seamos realistas, o sea, si no veamos la suerte entre gitanos, pero ha habido un fuerte movimiento de cómo de remecer las raíces y de integrar gente nueva que no necesariamente tiene las competencias requeridas para algunos cargos. Y en eso creo que no tenemos ninguna fuerza, tenemos muy pocas opciones, y eso siendo empresa del Estado, ya que tú ves que a veces toman muy malas decisiones o algo y que las mantienen, o sea, esto, siendo que los que hay así, porque por ser empresa del Estado todas las ganancias se distribuyen de una u otra manera, y eso yo creo que nos duele. Pero bueno, acá con los convenios colectivos y las legislaciones laborales también pueden despedir, pero es un poco más difícil. Y cuando el sindicato se pone firme con respecto en contra de los despidos, se les complica mucho a la empresa y muchas veces tienen que retroceder a los despidos directamente, o directamente no avanzan con los despidos. Además, porque a pesar dependen mucho del gobierno de turno y de cómo es la política de los gobiernos nacionales y provinciales, casi siempre los sindicatos son un poco aliados de los gobiernos. Si un sindicato privado es aliado del gobierno provincial o nacional, porque genera esa simbiosis. Entonces, no solamente el sindicato va en contra del tema de despidos, sino que también aprovecha esa alianza con los gobiernos para que del sector político presionen también a las empresas para que no se generen esos despidos como tal. Si es un sindicato de los estatales, no, ahí siempre están en conflicto entre ellos. Pero sí, acá hay más protección con respecto a los despidos. Más, por ejemplo, a los dirigentes sindicales, desde un delegado para arriba, no se los puede despedir, tienen inmunidad. Prácticamente tiene que matar al presidente para que lo echen. No hay forma de que lo puedan echar, porque automáticamente la justicia lo reincorpora a su puesto laboral. no, eso también nosotros lo llamamos fuero, también lo tenemos, ¿ah? Pero a veces se han tomado algunas acciones. Nosotros nos despidieron a un ex dirigente apenas se le venció el fuero, y después de como 2 años y medio de juicio recién fue reintegrado. Ah, bien. Bueno, el trabajador en sí, que no es dirigente sindical, acá, bueno, hay una cuestión media morbosa con respecto a eso, porque si es afiliado al sindicato, no lo despiden. Cuando no es afiliado al sindicato, como que sí, pueden hacer lo que quieren. Entonces, es una suerte de un poco afiliación indirecta, porque si no, afiliate al sindicato no te van a echar. Antes era diferente, antes si te afiliabas al sindicato te echaban para conformar más. Nosotros cuando empezamos a fundamos nuestro sindicato, nos pasó eso. Pero ya una vez constituido y avanzado ya con la fuerza sindical, los que están dentro del sindicato no los tocan, porque la verdad que más allá que nosotros tenemos que velar por todos los trabajadores, estén o no estén afiliados, siempre la empresa interpreta de que si es afiliado va a ser mucho más difícil tocarlo. Nosotros actuamos por igual con todos, pero algunos sindicatos de que si no estás afiliado directamente no se hace parte, ni se molestan en llamar a la empresa a preguntar por qué lo despidió Juancito. Lo despiden y... Oye, Marcelo, una pregunta, ya la última para dejar al resto. ¿A cuánta gente aproximadamente representa tu sindicato, tu federación? Nosotros somos acá hay sindicatos, hay 3 categorías.
están los sindicatos, digamos, nosotros por actividad. Después tenemos lo que es las federaciones de sindicatos y después las confederaciones. Confederaciones hay dos, la CGT y la CTA, la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores, donde estamos nosotros. Son, La CGT son grupo de Perón, la CTA... transversales del país. Son transversales en todo el Estado. No, en todas las provincias. No, claro. Todas las provincias. Después, no te escuché, María. Perdón. Estas federaciones son transversales en todo el país, en todas las provincias. Nacional. Son nacionales. Algunas son nacionales y otras son provinciales. Ah, ya. Pero las federaciones no tienen mucho peso, más que nada para juntarse entre los distintos sindicatos. Las que tienen realmente fuerza y, digamos, como tal, en las confederaciones, o sea, la Central de Trabajadores, la CTA y la CGT. Pero, en cuestiones políticas, en cuestiones de fuerza sindical, son los sindicatos de base como tal, porque son la mayoría, los sindicatos grandes, en el caso de nosotros, nacionales, es un solo sindicato para toda la actividad. A diferencia, bueno, en Chile, que es sindicato por empresa. Entonces, lo que hacen fuerte a la federación son siempre los sindicatos nacionales, porque a veces hay sindicatos de un municipio, que son la parte pública, generalmente se genera, de lo que es el Estado, sí, son de un municipio, de una provincia, que son más chiquititos. Y ahí la federación toma más características. Pero los sindicatos privados de la industria, el sindicato ferroviario, el sindicato minero, el sindicato camionero, el sindicato de los marítimos, el sindicato de luz y fuerza, es un solo sindicato para todo el país. Y ahí sí, hay sindicatos que tienen cerca de 200.000, 300.000 afiliados. Comercio tiene 1 millón de afiliados nada más al sindicato. De ahí el universo es mucho más grande. El porcentaje de afiliación que hay de la tasa de afiliación en el país es de un 30-35% aproximadamente de la masa laboral en total. A pesar de eso, obviamente tienen mucha fuerza, porque además los sindicatos, tenemos acá dos cuestiones. Está la cuota sindical, que es la afiliación voluntaria, que es, por ejemplo, el 2,5% del sueldo, y después está el uso de convenio, que a todos los trabajadores que estén dentro de ese convenio, si no están afiliados, se le resta el 2%. O sea que la masa laboral, o sea, la masa económica que tienen los sindicatos se fortalecen económicamente mucho, tienen mucha capacidad económica para actuar. Eso de la parte sindical. Y como te decía, la parte de salud, la obra social, el 9% del sueldo va a la obra social. O sea, de que recibe el 3% por el trabajador y el 6% por la empresa. Otro gran chorro de comida, de plata que le entra al sindicato en forma impresionante, porque además acá tenemos la salud pública y todo lo que es referido a los planes médicos obligatorios te lo cubre el Estado. O sea, todos los planes básicos te lo cubre el Estado, o sea que hay un pasamano de plata que tienen los sindicatos muy fuerte. Bien habidos, la verdad que tendríamos un esquema bastante ejemplar. Desgraciadamente, donde hay mucha plata y hay mucho poder, corrompe demasiado a las personas y a veces eso termina siendo funcional siempre o a la derecha o a sectores económicos que ni le interesa el bienestar del trabajador. Explicar que la obra social es la ISAPRE, lo que sería el ISAPRE, pero por rubro en Chile. Claro, la obra social es la ISAPRE, como en Chile, pero por rubro. Tienen medicina por rubro, tienen cobertura médica de una cierta naturaleza, ¿o no?
Una cobertura médica. Es una cobertura médica universal. Ya. Es con un carnecito donde tanto el hospital en realidad puede ir cualquier persona. Usted viene a la Argentina y se fracturó, va al hospital público y si la tienen que operar, le tienen que poner clavos, tienen que hacerle cualquier cosa, no le cobran absolutamente nada. A usted y a mí, pero con la diferencia es que si yo voy, me pasa lo mismo, le van a hacer el mismo tratamiento, pero le van a cobrar a la obra social. En el caso de usted, si viene, el Estado lo cubre por el solo hecho de estar adentro. Pero también están los hospitales privados, de que si va un ciudadano, cualquiera te van a decir, bueno, sí, yo te atiendo, pero te va a salir tantos pesos. Si va el trabajador con la obra social, no le sale absolutamente nada. Bueno, por ese lado están bien. Se cortó. Por ese lado, por lo menos, están bien. Sí. Por el tema de salud está bastante cubierto. Pero como te digo, porque también es un tema de salud pública, entonces un poco perverso en algunos aspectos. Sí, no, sí, eso sí. Y el tema jubilación, el tema previsión social para cuando estén más viejitos, ¿cómo funciona? ¿Bien o mal allá? Yo estoy elaborando la jubilación minera. Y después, o si no, sabe que lo que yo estoy preguntando no le interesa a nadie, así que dejemos que el resto también. No, sí. A mí me interesa. Le explico. Antes acá teníamos lo que era la AFP, como allá. ¿Sí? Eso se nacionalizó. Ahora el Estado, a través de la Administración Nacional, se encarga de la jubilación. La jubilación como tal, en algunos casos y en algunos trabajadores, tiene el 82% móvil, o sea que usted se jubila con el 82% de su sueldo y se va actualizando en las paritarias. O sea, no es que queda congelado el sueldo, sino que se va actualizando. Y una buena parte, por lo menos el 70% de toda la industria en general, se jubila con un 60-65% del sueldo y también se va ajustando según paritaria. Y hay otro sector que nunca trabajó, que, por ejemplo, lo que eran ama de casa o trabajadores informales, que también tienen jubilación, que le llaman la jubilación mínima, que es muy parecido al sueldo mínimo, que también se va actualizando día a día. Y nosotros, como sindicato, estamos trabajando en una ley de jubilación minera específica, para que los compañeros se puedan jubilar a los 55 años y las compañeras a los 50 años, teniendo 15 años trabajado en la minería, en el caso de altura, más de 2.800 metros sobre el mar, o subterránea, que también implica un desgaste a la salud. Nosotros creemos con eso que podemos garantizar que los compañeros no lleguen a los 65 años a jubilarse y que tengan una vejez completamente deteriorada, sino garantizar un poco una calidad de vida completamente mejor. Pero bueno, recién hemos metido en el Congreso, estamos avanzando, tiene buen color, pero queda un poquito de lucha sindical y política para que salga eso. Todo lo demás la mayoría se jubila a los 65 el hombre, 60 la mujer, excepciones de los docentes que se jubilan antes, excepciones de actividad industrial declarada de riesgo que también se jubilan 10 años antes. Gracias. No, por Bien, favor. yo creo que ha sido bastante enriquecedor el compartir el diálogo, entendiendo que somos nos separa solamente la cordillera, pero igual tenemos algunas realidades que nos distancian bastante en cuanto a la legislación. No obstante, acá en Chile los procesos de negociación colectiva son los sindicatos que negocian con las empresas. No hay otro, y hay algunas modalidades de negociación que tienen que ver con negociación colectiva arreglada, con negociación colectiva anticipada y con negociación colectiva voluntaria. Pero por lo general
hay un alto porcentaje de sindicatos que negocian regladamente que se establece el día 1 y el día 45 debiese estar terminando el proceso de negociación colectiva, incluso con la votación a una huelga legal que está reconocida, entre comillas, ¿cierto?, en nuestra legislación. Podemos tener, o hay dos o más, como lo explicaba anteriormente Carlos Contreras, dos o más sindicatos, hasta tres, hasta cuatro sindicatos. No todos los sindicatos a veces se ponen de acuerdo para negociar todos juntos, sino que negocia un sindicato primero, otro sindicato después, y se va creando alguna brecha salarial de algún sindicato que tiene un sentido de clase más proactivo hacia los trabajadores, versus aquel sindicato que muchas veces quiere negociar rápidamente y le interesa solamente porque es muy típico y en las negociaciones colectivas en Chile los bonos de término de negociación, que a veces superan la gran minería tiene bonos que a veces superan los 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, entonces eso mata, en realidad mata en el buen sentido de la palabra, en la parte principal, la esencia de la negociación colectiva en Chile. Eso, yo creo que hemos hecho también una defensa férrea, ¿cierto?, de la no privatización de Codelco, entendiendo de que el decreto 600, impuesto en la dictadura, entrega, ¿cierto?, a destajo la minería o la riqueza minerales en Chile, y obviamente, claro, se están llevando el cobre, pero más del cobre están sacando otras pastas, ¿cierto?, que se producen, y lo explicaba muy bien Carlos Contreras, o sea, sale oro, sale plata, sale un sinnúmero de otras pastas, pero solamente declaran o facturan, ¿cierto?, por sacar solamente el cobre. Creo que nosotros, el movimiento sindical chileno, y tal como lo señalé al inicio, hemos tenido la capacidad de poder juntarnos, de ponernos de acuerdo, porque, como lo dije, la legislación nos tiene, o la dictadura se encargó de dejar una legislación donde fragmenta mucho el movimiento sindical. No somos una sola organización sindical, habemos muchas organizaciones sindicales, y si no me gusta ese sindicato, creo otro, porque la legislación lo permite, y eso yo creo que el sistema neoliberal, y Chile es uno de los principales administradores del sistema neoliberal, permite, ¿cierto?, de que se fraccione el movimiento sindical. Pero afortunadamente vamos avanzando. Hoy día discutíamos en torno a la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí tenemos tres centrales, la CUT, la CAP y la UNIT. La CUT, la que tiene casi 1.200.000 de trabajadores afiliados, de una tasa de sindicalización en Chile de un 12%, no es más lo que tenemos, y hemos tenido esa capacidad de organizarnos por sectores. Yo creo que la Coordinadora de la Minería vamos muy bien enfocados, estamos construyendo la historia que necesitan los trabajadores en Chile. También está la rama de comercio, está la pesca. Ayer se constituyó los portuarios en torno a la locomoción colectiva, que es un trabajadores independientes, lograron también unificar criterios y avanzar, porque en el fondo la problemática es una sola. Aparte que nosotros estamos ya a muy pocos días, a menos de 3 meses, ¿cierto?, de un gran plebiscito histórico, que nosotros empujamos que sea histórico, porque tenemos que votar el sí apruebo para una nueva constitución o una nueva carta o una nueva estructura, ¿cierto?, para este país, porque en el fondo Chile es el único país en el mundo donde 12 es mayor a 24, y eso no puede ser. O sea, que 12 decidan, 24 decidan que las aguas siguen siendo privadas en Chile, no de uso nacional, y 24 dijeron, no, el agua tiene que ser de los chilenos, y 12 dijeron, no, no es de los chilenos. Pero la Constitución, impuesta y redactada por un señor, Jaime Guzmán, en esos entonces, nos permite, ¿cierto?, toda esta barbarie que ocurre en el país. En el fondo, a nosotros en el tema contagio, COVID, nos ha costado un mundo poder establecer diálogo con la contraparte, con el gobierno, que es el encargado de proteger la vida y salud de los trabajadores. Hemos avanzado tarde.
más vale tarde que nunca, así logramos a través de la Subsecretaría de Minería, de un protocolo único que en este momento lo está revisando nuestras posiciones, nuestras visiones, nuestros argumentos que nosotros planteamos ahí, de un protocolo único, ¿cierto?, para los trabajadores de la minería. Cuando tenemos un alto nivel de contagio, la trazabilidad ya se perdió, y además tenemos ya 14 trabajadores fallecidos en la minería producto del COVID. Entonces, es un tema realmente preocupante para nosotros, la clase de trabajadores de Chile. Por lo tanto, por eso era importante poder establecer diálogo, experiencias que nos permitan también nosotros ir visionando cómo está enfrentando, o otros países están enfrentando el COVID-19, esta pandemia, crisis que nosotros en Chile la hemos pagado a los trabajadores, porque acá se hizo una ley de protección del empleo, y de dónde está sacando la plata a los trabajadores, de un seguro de cesantía que los trabajadores ahorraron. Tenemos despido a aquellos trabajadores mayores de 60 años, trabajadores crónicos, que tuvieron que quedarse en su casa al inicio de la pandemia, producto de la reglamentación o del protocolo que saca el Ministerio de Salud. Tenemos despidos disfrazados con los famosos programas de retiro, ¿cierto?, que en el fondo los trabajadores se han visto obligados a tomar esos programas de retiro porque, claro, es ahora o nunca también poder que garantice, ¿cierto?, la indemnización por años de servicio un poquito más allá de lo legal, que son los 11 años. Eso, yo agradezco la oportunidad que nos brinda, en este caso, el Sindicato Minero Jerárquico Argentino. Y obviamente esperar de seguir estrechando lazos de comunicación, porque claro, nosotros Chile y Argentina tenemos ese famoso, y para nosotros es un nefasto, ¿cierto?, tratado binacional, un tercer país, ¿cierto?, metido en la cordillera de los Andes, que se van a someter a reglas y normas internacionales, y que muchas veces por el lado chileno a lo mejor no nos van a tomar en cuenta, porque claro, la capacidad de sindicalización en Chile es muy por debajo, ¿cierto?, de poder presionar fuertemente algunas políticas y definiciones que hacen los estados o que hace el Ejecutivo, ¿cierto?, en torno a una legislación. Así que yo agradezco al compañero Marcelo, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, agradezco al compañero Luis que hace el nexo para poder establecer este conversatorio tan importante y tan necesario, ¿cierto?, para el movimiento sindical chileno. Nos faltaron la coordinadora, dentro nos faltaron los Confederación de Trabajadores Contratistas de Codelco y la Federación de Trabajadores de Codelco, pero igual tenemos trabajadores a través de la FESUR, porque bueno, estaban en otras reuniones, porque Codelco no la está pasando bien en la federación, porque hay también, y como lo explicaba muy bien María Tina, un dirigente que perdió las elecciones y está haciendo cualquier tipo de artimaña para volver a recuperar con un sindicalismo sucio, y que en el fondo nosotros no lo estamos permitiendo porque la coordinadora de la minería se ha puesto de acuerdo que tenemos que defender Codelco, tenemos que defender el movimiento sindical cuando tiene una clara posición y visión y un norte fijo, ¿cierto?, de lo que allí tenemos que hacer. Ayer la Federación de Trabajadores de Codelco pagaba un inserto en el diario financiero y que ya estaba listo para salir hoy día, donde se iba a profundizar algunas cosas, ¿cierto? Porque dentro del directorio de Codelco participan trabajadores también del directorio, y actualmente el presidente de la República no ha tenido la capacidad de poder nombrar a los directores de representantes de los trabajadores, cuando los trabajadores ya pusieron su quina, ¿cierto?, en manos del gobierno de turno. Ese inserto fue bajado anoche antes de meter la publicación. Claro, sabemos que la prensa en Chile, y lo entendí muy bien el otro día también a producto de un encuentro, el acuerdo marco que firma la prensa en Chile con los empresarios, es importante la plata que mueven. Por lo tanto, los trabajadores no vamos a tener cabida en los medios de comunicación nacional, tanto escritos como televisivos,
solamente nos aprovechamos de los medios de comunicaciones locales, radios locales, medios locales que nos toman en cuenta, pero a nivel nacional no estamos muy censurados y vetados el movimiento de los trabajadores. Por eso es importante establecer estas alianzas, estas conversaciones que traspasan la frontera, y obviamente creo que más allá de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, también es un modelo económico que tenemos que tener la capacidad, los trabajadores de América Latina, de echar abajo un sistema económico que realmente tiene asfixiado a las y los trabajadores, ¿cierto?, del cono sur o de esta América morena o de esta América Latina. No podemos ser conejillos de India, ¿cierto?, del sistema económico. Las riquezas tienen que ser para los habitantes de cada territorio, no solamente para algunos pocos. Así que te agradezco, Marcelo, agradezco a los compañeros que han estado presentes en la sala de reunión, y esperar estrechar el lazo. Agradezco a María y a los compañeros que estuvieron presentes, y esperar que muy pronto estemos en nuevo contacto, y esperar que después de la pandemia tengamos un intercambio de personas a personas, ¿cierto?, en un gran encuentro binacional que podamos realizar, ¿cierto?, tanto trabajadores chilenos como trabajadores argentinos. Gracias, compañero. Hugo, yo también quería saludar a los compañeros, aprovechar de despedirme, y bueno, y dar un saludo acerca también acerca justo como cerraste tú recién, el tema del plebiscito, que ojalá salga de la mejor manera posible. Obviamente que gane la voluntad popular, que gane la amplia mayoría esa que Chile necesita, y ojalá se siga profundizando para la generación de un nuevo modelo sindical que beneficie justamente a los intereses tanto de los trabajadores y que fortalezca el movimiento obrero en su conjunto, tanto en Chile justamente como tanto lo necesita. Creo que lo que mejor hizo la dictadura es dejar un modelo económico y político en el cual destruyera el movimiento obrero, lo fragmentara, lo dividiera. Justamente yo creo que la gran potencia es volver a la unidad del movimiento obrero. Saludo también saludo que justamente que exista que tengan esta coordinadora, que es buenísimo, para que vuelvan a rearticular un proyecto minero y que defiendan la minería nacional en Chile. Entonces se agradece eso, y bueno, un saludo a que vuelva a retomar la fuerza sindical Chile y el poder de los trabajadores en manos de los trabajadores. Bueno, compañeros. Gracias, muchas compañero gracias Luis. a la apertura de nuestros hermanos y vecinos argentinos, porque tiene como que se abre una buena vía de intercambiar ideas, experiencias, y ver lo bueno de allá que se incorpore y lo que hay bueno de acá, si los podemos ayudar en algo. Excelente la iniciativa de haber logrado este conversatorio ampliado, digamos, porque siempre nos estamos mirando el ombligo, quejando, y es bueno ver también cómo son las cosas en otros lados, con franqueza. Gracias. Muchas gracias, compañeros, y bueno, ojalá lo veamos pronto. Y no se olviden dónde dejaron a Mauricio. Ahí está la pregunta de Gustavo Tapia, me parece que se la hace al compañero Marcelo. Por ahí anda. Lo vamos a invitar acá a San Juan, cuando pase la pandemia, lo vamos a invitar acá a San Juan con un buen asado sanjuanino. Me parece. Gracias, compañeros, gracias. Un abrazo. Gracias. Igual, compañeros, gracias. Un abrazo a todos. Gracias, compañero. Muchas gracias. Chao, compa.